La virtud de la fe. La fe es la primera de las tres virtudes teologales. Es una virtud teologal porque es algo independiente de nosotros. Viene de Dios. Nadie elige tener fe o no. Ella viene de manera inexplicable y ordena nuestras acciones. Aunque existen factores externos que favorecen el vivir en un ambiente de religiosidad o de fe, eso no es una garantía de que seguramente la obtendremos. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Numeral 1814. Como en un barco, donde el capitán no pierde el timón, guiándolo con rumbo cierto, la persona de fe tiene tanta confianza en que su vida es guiada por Dios, que la pone totalmente en sus manos. Y deja que Él la vaya conduciendo por los caminos que desee. Eso no quiere decir que la persona de fe no tiene voluntad o iniciativas propias, pero debe conformar su vida a la voluntad de Dios. La Constitución dogmática de Verbum afirma que la persona de fe se entrega libre y totalmente a Dios. Pero esa entrega no es algo simple. La misma Constitución dice: para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios que previene y ayuda, y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios. Abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad de aceptar y creer la verdad. La persona debe dejarse moldear como barro en manos del alfarero. Jeremías 18. 6. Permitir que el Creador la modele conforme a su voluntad. Si se quiebra, tener por cierto que comenzará de nuevo, hasta que la obra alcance su máxima belleza. Quien tiene fe sabe que la voluntad debe ser la de Dios. Y así, se esfuerza para que haya concordancia entre ellas. Esto es lo que pedimos cuando rezamos la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Mateo 6, 10. Vivir eso como convicción es una demostración de fe. Pablo, cuando escribe a los romanos, afirma: pero el justo vivirá de la fe. Romanos 1, 17. Una persona de fe siempre es una persona que pauta su vida, sus acciones, por la justicia. A pesar de tantas cosas y situaciones que insisten en afirmar lo contrario, continúa creyendo que solo a través de la justicia se cumplirá el reino de Dios. Fe es la confianza absoluta que depositamos en alguien o en algo, sin necesariamente fundar esa confianza en argumentos racionales. Aún así, siguiendo la filosofía escolástica, es posible alcanzar verdades compatibles con las obtenidas por medio de la razón. Esa corriente filosófica no opone fe y razón, sino que ve ambas como dos maneras diferentes de obtener la verdad. En sentido religioso, fe es lo mismo que creencia. Es creer piadosamente en algo y dirigir las acciones y búsquedas en pro de aquello que se cree. La fe es la fuente y centro de toda la vida religiosa. Este es el sentido bíblico de la fe. En el Antiguo Testamento encontramos diversos pasajes donde vemos cómo las personas dirigen su vida por la fe. Abraham, considerado padre de quienes tienen fe, creyó que Dios lo llamó y le prometió tierra y descendencia. Génesis 12, 1, 2. Apostó su vida entera por esa promesa porque tenía fe. Esperando contra toda esperanza, creyó y se convirtió en el padre de muchas naciones. Romanos 4, 19. Según Pablo, Abraham no decayó en su fe, a pesar de que viera su cuerpo sin vigor. Ya tenía casi 100 años. Y el vientre de Sara ya estuviera sin las posibilidades de engendrar. Su fe era tan grande que no dudó que Dios podía realizar cuanto había prometido. Se lanzó a una aventura desconocida y obtuvo cuanto le fue prometido. Génesis 21, 1, 7. 23, 1, 20. Todo esto le costó enorme esfuerzo. La fe exige empeño, dedicación y, sobre todo, perseverancia. Quien tiene fe sabe que el tiempo de Dios es cairológico, es decir, de gracia. Mientras que cuando nos preocupamos de plazos, minutos, horas, instantes, cuando nos irritamos por retrasos, estamos viviendo bajo la esfera del tiempo.
la cronología, el tiempo que nos devora. En cambio, cuando vivimos al día, aprovechamos los instantes, no midiendo el tiempo, como por ejemplo, cuando estamos en la playa mirando el horizonte o platicando sin preocuparnos por el reloj. Estamos, de cierta forma, experimentando el tiempo cairológico, estamos devorando al tiempo. Esto es, aprovechándonos de él. De este modo, cuando las cosas no son conforme a lo planeado, aprovechamos más el tiempo. En vez de quejarnos, estamos disfrutando la calidad de tiempo, no su cantidad. Así el tiempo cairológico se sobrepone al cronológico, cualificando nuestra vida. Vida cualificada es vida cuantificada. Quien vive bien, tiene posibilidades de vivir más. Vivir de fe y con fe, es no preocuparse por la cuantificación de la vida. Es decir, de cuánto tiempo nos queda, sino de su calidad. Procurando vivir integralmente, vivir bien. En esto consiste la expresión de Jesús que encontramos en el Evangelio de San Juan. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Vida plena, abundante. Más que una vida larga, es vida aprovechada en todas sus dimensiones, sin limitaciones, sin que nada o nadie la disminuya. Cuando Dios promete larga vida a Abraham, sinónimo de bendición, le promete primero cualificar su vida, darle familia y seguridad, presentes en la promesa de tierra y descendencia. Y solo, al final, longevidad. De nada sirve una larga vida si ella consiste en puro sufrimiento, sin esperanza de mejorar. Sería una especie de castigo. Nadie desea la eternidad del infierno, sino la del cielo. Una larga vida solo es deseada si esperamos que cumpla la promesa de superar los sufrimientos, de realizar los sueños, de darnos felicidad. La vida eterna solo es deseable si consiste en el paraíso. Una demostración de fe es no desistir de los sueños solo porque estos no se realizaron en el tiempo deseado. Es no desistir ante los obstáculos, ante la aridez de las situaciones, aunque sean aparentemente invencibles. Fe es perseverar en la búsqueda, a pesar de los contratiempos. Eso es lo que enseñan los textos bíblicos. Es colocar a Dios al centro de nuestra vida y confiar todo a su conducción. Es la constante búsqueda por hallar a Dios en todas las cosas, en los acontecimientos. Saber que nada pasa porque sí. Según Bauer, es responder a Dios un constante sí, a pesar de que en ese momento las cosas no son como desearíamos que fueran. Fe es una virtud teologal porque no es algo escogido o preferido, sino algo sobrenatural. Es la virtud sobrenatural por la que el hombre se adhiere sin dudas y sin desagrado a las verdades reveladas por Dios y como tales enseñadas por la Iglesia. Como dice la carta a los Hebreos, es la fe el fundamento de la esperanza, la firme convicción de cosas que no se ven. Hebreos 11,1. Por ejemplo, cuando celebramos la Eucaristía, en el momento de la consagración se nos presenta un acto o misterio de fe. Este es el misterio de nuestra fe. El misterio de fe consiste en ver más allá de su apariencia. El pan y el vino expuestos en el altar ya no lo son más. Lo que era ordinario o común ya está banal. Ahora contiene algo extraordinario, espléndido, indescriptible. La fe posibilita nuevas miradas. Lo que antes era pan humano, pasa a ser visto como cuerpo divino. Un cambio radical, que a los ojos de la fe llamamos transubstanciación. Tenemos al alcance de las manos lo divino deseado. Eso es la comunión. Poseemos lo deseado y dejamos que lo deseado nos posea. Lo humano y lo divino se amalgaman de tal manera que la forma cambia. Lo humano llega a contener lo divino. Y lo divino comporta lo humano, mostrando en nosotros sus efectos. Es una experiencia de inmersión en lo trascendente. Como afirma Santo Tomás de Aquino, participamos de la verdad divina, bajo la influencia de la voluntad, movida por Dios mediante su gracia. La gracia de que, a pesar de ser humanos y limitados, nos hace formar parte de la vida divina y acceder a su verdad. Una verdad mucho más allá de la nuestra.
En fin. La fe es impulso que moviliza. Nos arranca de nuestra comodidad, de la apatía y del sopor o marasmo de vida. Quien cree, actúa. El verbo esperar. En el sentido de que, quien espera siempre alcanza, no significa una espera pasiva, apática, sino una espera activa, dinámica. Una espera que hace que las cosas ocurran. Porque cree que para Dios todo es posible. Marcos 10, 27. Quien tiene fe es perseverante y no desiste de la lucha, aunque algo parezca imposible a los ojos humanos. Los innumerables relatos de milagros, de sanaciones, de dolencias supuestamente incurables, son resultado de la fe. La fe nos da esperanza.